En esta noche dentro de lo que es el discipulado avanzado, vida y ministerio de Moisés. Le he puesto al tema de hoy liberación, alabanza, servicio. Así le puse, porque hay tiempos de liberación, hay tiempos de alabanza, y Dios quiere que los líderes pues sigamos sirviendo en la obra del Señor. Entonces, una bendición para cada uno de ustedes, un saludo, bendiciones a todos. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a discernirla, a tomarla, a agarrarla y ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos para que cada uno de los que estamos conectados y aquellos que lo vayan a ver en Facebook reciban una palabra fresca en su corazón, una palabra de aliento, una palabra de liberación, pero también una palabra de exhortación para que como líderes que sean o que van a ser, se formen de tal manera que puedan servir a ese Dios vivo como lo hizo Moisés. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a pedir allí a los hermanos conectados en Messenger. Hay un botoncito allí que tiene un microfonito. Usted le va a hacer mute, ¿verdad? Le va a puchar para que ese ruido no lo escuche yo, porque cuando yo estoy ministrando se oye el ruido y me cuesta un poquito de ponerme, de concentrarme. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, amados hermanos, recordemos lo que hemos estudiado de estas semanas pasadas con relación a la vida y ministerio de Moisés y del pueblo de Israel y lo que es el faraón y Egipto. Se recuerdan que Dios llama a Moisés para nombrarlo como líder, que era el líder que iba a Dios usar para sacar a su pueblo de Egipto. Y Dios va liberando al pueblo en etapas, amén. Dios lo va preparando para ir a la tierra prometida. Y usó tanto las plagas como al mismo faraón para lograr que un pueblo que vivió esclavo por 430 años comenzara a despertar y salir de una vida sumida en la idolatría y en religiones falsas hacia una vida en libertad. Cualquier similitud se puede parecer a la nuestra, hermanos. En mi caso, yo viví en esclavitud por muchos años hasta que Dios tuvo misericordia y me sacó de la esclavitud del alcohol y de las drogas y pude ser libre a través de la obra de Cristo, como muchos de nosotros hemos recibido esa liberación. Entonces, Israel, después de la última plaga, se recuerdan, Israel sale de Egipto y comienza su recorrido hacia la tierra prometida por el desierto hasta llegar al Mar Rojo. Y allí en el Mar Rojo sucede un milagro portentoso. El Mar Rojo se abre, el pueblo de Israel camina en seco, pasa el Mar Rojo, el ejército del faraón que lo venía siguiendo es inundado por las aguas del Mar Rojo y todo el ejército del faraón perece. ¡Qué portentoso milagro de Dios! El pueblo de Israel ni siquiera se imaginaba que eso iba a pasar. Ellos estaban afligidos, atemorizados a la orilla del mar, pero Dios le dice a Moisés: extiende tu vara para que el Mar Rojo se abra. Entonces, ese milagro sobrenatural es visto por, tanto los egipcios como los hebreos. Y hay un milagro de liberación. Y algo que sucede después es de lo que les voy a estar hablando en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Entonces, hay una reacción del pueblo de Israel cuando el pueblo pasa el mar seco, el Mar Rojo en seco. Nadie tenía
se imaginaba que eso iba a pasar. Ellos creían que los egipcios los iban a agarrar entrando al mar, iban a morir ahogados, iban a morir apuñalados, qué sé yo, porque el ejército venía contra ellos. Pero Dios, que tiene preparado todas las cosas, hizo un milagro portentoso, hermanos, y ellos pasaron para ser liberados a través de ese mar embravecido que se abrió y ellos pudieron pasar en seco. Entonces, hay una reacción ya en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Hay un cántico, así se llama, la introducción al capítulo 15 de Éxodo se llama Cántico de Moisés y de María. Y voy a estar leyendo algunos versículos porque, hermanos, es estimulante, es hermoso leer lo que la palabra, lo que pues está escrito en el capítulo 15 con relación a la alabanza y la adoración. Y dice así en los versículos 1 al 6. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Qué hermoso canto de Moisés y de su hermana María. Las primeras estrofas, hermanos, de este canto celebran la victoria de Dios en el Mar Rojo sobre los poderosos egipcios. Es un himno de alabanza y de acción de gracias a Dios por su majestad, poderío militar y fidelidad a su pueblo. Dice la palabra allí en el versículo 6, descendieron, dice, a las profundidades como piedra. Palabras fuertes, hermanos, que denotan una derrota total y definitiva del ejército enemigo. Los israelitas comenzaron a cantar proclamando la victoria de Jehová y declarando quién y qué era Él para cada uno de ellos. Así debemos de entusiasmarnos nosotros los domingos cuando llegamos al servicio y le vamos a adorar al Señor, hermanos. Cantos de júbilo, cantos de alegría, cantos de agradecimiento. Qué importante es adorar a nuestro Dios. La palabra misma nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y allí en los versículos, estoy meditando sobre Éxodo 15, en los versículos del 6 al 10, escuchen lo que dice la palabra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió cada una de estas palabras, hermanos. Dice, tu diestra, oh Jehová. Una
declaración, hermanos, que va seguida de una invocación por el accionar de Dios, rompiendo la avanzada del enemigo y derribándolos de su grande estatura y hundiéndolos en las impetuosas aguas. Así es nuestro Dios, poderoso en batalla. Nuestro enemigo, Satanás, tiene que correr, hermanos. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de opresión, tenemos que confiar que nuestro Dios, así como defendió al pueblo de Israel en Egipto, allá en el Mar Rojo, así nos defenderá a nosotros. Esa confianza es la que debe de acompañarnos siempre a nosotros. Dice Éxodos en los 15, versículos 11 al 13. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a su santa morada. Moisés, hermanos, y todo el pueblo dejaron salir sus sentimientos de adoración con gritos, con lágrimas, con risa. Este líder Moisés se convirtió en el primer adorador con cántico nuevo y profético a las victorias de Jehová. Y esa debe ser nuestra actitud. Cantar, ponernos a cantar, adorar, profetizar en esos momentos, dejarnos usar por el Espíritu Santo. Entonces esta noche yo te voy a hacer la primera pregunta, porque siempre hago preguntas cuando predico. ¿Estará pasando lo mismo en la iglesia actual? En la práctica diaria estaremos manifestando nosotros este tipo de adoración en nuestra iglesia. ¿Será que ya no lo hacemos porque Dios no realiza obras portentosas en la actualidad? ¿O será que el Dios de Israel, liberador, no sea el mismo Dios de la iglesia de nuestra época? Hagámonos esas preguntas, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo, tenemos que reconocer que ha traído sobre la iglesia y sobre el liderazgo un desinterés y un enfriamiento por reconocer y exaltar al Dios que ha redimido a la humanidad y que pelea contra Satanás por proteger a sus hijos. Las iglesias están vacías, hermanos. Muchas personas, hermanos, ya no quieren llegar a adorar a Dios. Se han alejado, se han conformado, se han quedado en sus casas, ya no quieren salir. El faraón de este siglo está acechando y haciendo que muchos de nosotros no expresemos adoración a Dios. Pero volvámonos a la orilla allá del Mar Rojo, cuando el pueblo salió caminando en seco sobre el mar. Del lado de donde estaba el pueblo, se observa la alegría por el cumplimiento de la promesa de Dios. Él les dijo que los sacaría de Egipto, que los liberaría. El Señor cumplió su promesa. Y entonces se oye el cántico liberador, la victoria sobre el enemigo. Fue un cántico de fe expresivo y gozoso, con la motivación de un líder que amaba exaltar el nombre de Jehová, su Hacedor, y celebrar con alabanza el triunfo de quien lo había sacado de en medio allá de las ovejas de Jetro. ¿Se recuerdan el llamado de Moisés? Por 40 años estuvo cuidando ovejas como un pastorcillo. Allá él se sentía aislado, que no había nada nuevo por suceder, pero viene el Señor y se le aparece ustedes se recuerdan todo el llamado que Dios hace a Moisés
y lo comisiona para ser un líder, aunque él al principio no quería, estaba dudando de que podía lograrlo, porque él no sabía, no estaba convencido que el Dios que lo estaba llamando lo iba a empoderar. Entonces, Moisés, hermanos, condujo al pueblo a un momento de adoración y regocijo ante el Dios de sus padres, quien era su fortaleza, el motivo de su canto y su salvación. Ese Dios era diferente a las creencias egipcias, demandaba su santidad, era rico en misericordia e inspiraba temor reverente por sus obras sobrenaturales. Y ahí en el capítulo 15, versículos 14 al 17, dice lo siguiente: a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Las obras de Dios estaban muy por encima, hermanos, de las ineficientes obras de los dioses mitológicos del Nilo. Los había destruido y Moisés cantaba gozoso al ver la liberación hecha realidad. Las ciudades vecinos, los vecinos ya oían las noticias y ellos conocieron quién era el que peleaba por Israel, cómo los sacó de Egipto y los libró del mano del faraón. Ese Dios, amados hermanos, también les daría la tierra prometida y los conduciría en paz a la casa de Abraham. Cuán hermoso fue el coro cantado por las mujeres, encabezado por María, hermano de Moisés. Y ahí en el versículo 20 del capítulo 15 dice lo siguiente: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios cumplió con los hebreos su plan. Ellos se dispusieron y aquello que Dios había prometido ocurrió. Usted, amado hermano, amigo que me mira, hermano que me mira en Facebook, posiblemente usted esté próximo a iniciar una tarea o ya la comenzó en su iglesia, a la que no debe de renunciar hasta tanto que se lleve a cabo. Jamás olvide que si aquel que todo lo puede le llamó, Él le conducirá al pleno cumplimiento del cometido. Solo necesita 3 cosas que son principios en el liderazgo que ejerció Moisés. Y por eso le puse al tema liberación, alabanza y servicio. Dios está buscando líderes que se comprometan, como se comprometió Moisés. Dios está buscando personas, cristianos dispuestos. Pero el Señor nos va a enseñar sobre 3 principios en esta noche que todo líder necesita conocer y aplicar. Y el primer principio es la confianza en el Señor, hermanos, la confianza en Dios. Muchas veces Dios va a emprender algo, nos lo dice, pero muchas veces también después de un tiempo, cuando no suceden las cosas, nos desesperamos, bajamos la confianza. Algo fundamental en la vida de todo cristiano es la fe y la confianza en Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la Biblia, hermanos,
podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que no perdieron la confianza. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 32 y 34, dice lo siguiente: ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron grandes incendios, escaparon de que los mataran con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Estos hombres, hermanos, no eran superhombres, ni eran superdotados. Eran hombres y mujeres como usted y como yo, sujetos a las mismas pasiones y debilidades, pero con una gran convicción de que el Dios en que habían creído estaba a su lado como poderoso gigante. Qué importante que confiemos en nuestro Dios. Qué importante que nos mantengamos allí pegados, plantados en la roca que es Cristo Jesús. Que aunque vengan los vientos y las tempestades, hermanos, no nos muevan, no nos hagan que nos alejemos de nuestro Dios y que perdamos la oportunidad incluso de estar sirviendo en la iglesia, ayudando a los pastores en todas las actividades. Hay mucha gente en Alvarado que todavía no conoce del Señor, pero estamos nosotros allí acomodados, quizás con desconfianza, no creyendo en ese Dios todopoderoso. El segundo principio es esperar en Dios. ¿Eres de los que se sienten impacientes al hacer una fila y querer avanzar rápidamente? Hoy en este tiempo las filas son más largas, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ir con tapabocas, tenemos que guardar la distancia y bueno, todo es más lento. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Dios quiere que esperemos. Sería muy loco si digo que Dios no nos ha llamado a esperar. ¿No suena muy lógico que el llamado que Dios nos hace implique no ver inmediatamente todo lo que deseamos, sino que debamos esperar? A veces hay enfermedades que no sanan pronto. A veces hay cuestiones que nos llegan, que no se resuelven muy pronto. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La esperanza. Pegado a la fe está la esperanza, hermanos. Y ya hablamos de la confianza. Esperar muchas veces nos desespera. La vida del cristiano es una vida de espera. Este camino no es de comenzar. Este camino no es de aguantar mucho tiempo. Este camino es de esperar hasta el final. Y aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo. Y es una realidad, hermanos, que a Dios le gusta hacerse esperar. Porque es muy grande y hermoso todo lo que Él nos quiere dar. ¿Sabías tú que la profesión del cristiano es esperar? Ya llevo años esperando yo que el Señor se glorifique en la palabra profética que nos dio a la pastora y a mí. Pero seguimos esperando, pero no nos vamos a debilitar. Vamos a estar confiando con la esperanza de que ese Dios que dio una palabra hace años la va a cumplir. Gloria al Señor. Los cristianos llegamos graduados al cielo en
la profesión de la esperanza. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir, hermano. Nada más que en el tiempo de Dios. Y qué tremendo cuando tenemos que esperar. Qué tremendo. Dios, hermanos, quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza. Por eso te va a hacer esperar para ejercitarte, para entrenarte. Tenemos que pasar por la prueba de la espera. Y la Biblia da muchos ejemplos, hermanos. ¿Se recuerdan de Abraham? 25 años tuvo que esperar para que naciera su hijo. ¿Se recuerdan de José, el soñador? 14 años estuvo esperando para que Dios cumpliera la promesa. El pueblo de Israel, hermanos, de ese pueblo que estamos hablando que salió de Egipto liberado, esperó 40 años para llegar a la tierra prometida. David, que había sido profetizado que iba a ser rey de Israel, esperó 40 años. Tuvo que esperar que el rey Saúl terminara su reinado. El Señor Jesús, ¿se recuerdan del Señor Jesús? Él tuvo que llegar a los 30 años para poder comenzar su ministerio. Y Moisés, este Moisés del que estamos hablando, cuando salió huyendo de Egipto porque ¿se recuerdan que mató a un egipcio? 40 años en el desierto cuidando ovejas hasta que Dios comenzó a cumplir el llamado que había hecho para él. Contrario entonces a lo que podríamos pensar, esperar, hermanos, es duro, esperar es desgastante, esperar es una batalla constante, esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados sin hacer nada. Esperar en Dios, hermanos, es resistir al diablo y tener dominio propio. Buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas de nuestra propia cuenta y buscar nuestras propias soluciones. A veces nos desesperamos, incluso con el comportamiento de nosotros mismos como humanos. Y cuando no se hagan las cosas como queremos, nos molestamos. Ya no nos conectamos, ya no queremos muchas cosas, porque así es el ser humano, el comportamiento del ser humano. Y el tercer principio, perseverancia con la ayuda de Dios. Dice Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos deseamos tener éxito, todos deseamos ser reconocidos. Sin embargo, desearlo simplemente no garantiza su logro. Es por eso que muchas personas no logran sus metas, encuentran dificultades y se rinden. La perseverancia, amados hermanos de Iglesia Semilla de Vida, es la combinación de un deseo fuerte y de la voluntad. Es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Yo te quiero decir algo. No vamos a renunciar de la obra de la extensión del reino en Alvarado. Allí vamos a estar, porque Dios nos ha enviado a hacer un trabajo y Él nos ha llamado a perseverar. Y quiero hablarte de la perseverancia de Pablo, el apóstol. Él tenía pasión para compartir el evangelio con judíos y gentiles en todo el mundo. Y ahí en Hechos 20:24 te quiero leer algo al respecto. Y dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está registrando el propósito de Dios. Que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aunque Pablo, hermanos, encontró grandes obstáculos, naufragios, cárceles, castigos físicos, peligros constantes, él nunca se rindió. Y termino ahí con 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Ya voy finalizando, amados hermanos. Pablo murió. Le cortaron la cabeza después de haber estado 3 años preso. Tuvo dificultades como ustedes no tienen idea. Sin embargo, hoy está en el cielo, siendo testigo de la gloria de Dios. Pero él escribe, hermanos, ahí en 2 de Corintios, y a mí cuando yo lo estaba leyendo, se me hizo el corazón, no tienen idea cómo, porque nosotros vivimos en comodidad, no nos pasa nada, aquí no hay persecución, hermano, aquí todo en la vida, la dolce vita, todo es más fácil. Sin embargo, cualquier pequeña cosa nos hace, pues, protestar. Dice la palabra, ¿son servidores de Cristo? Yo lo soy, decía Pablo, más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ellos. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Y esos castigos eran terribles, hermanos. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Impresionante, hermanos. Yo no sé, pero a mí mi corazón se estruja cada vez que leo esto. Hay un llamado que Dios ha hecho a todos, los que me están viendo ahora y los que me ven allí en Facebook. Dios nos llama, hermanos. Y es un llamado serio. Y es Dios queriendo que seamos como Moisés, que suframos allá en los peligros, pero que también celebremos con alabanza y adoración cuando Dios quiera que lo hagamos. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Quieres tú proseguir como cristiano? ¿Quieres tú tomar el desafío de Dios para seguir adelante? Hermano, hagámoslo. Imitemos a Moisés. Celebremos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero comprometámonos con el Señor. Y no importa la adversidad, no importa el coronavirus ahora, no importa lo que vaya a venir, debemos de decir, nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Amén, hermanos, que Él impacte nuestro corazón, que Él llene nuestro corazón de tal manera que no cedamos ante las inclemencias que puedan venir. Finalizo con esta oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mí de que debo de ser persistente, de que debo de tener perseverancia, de que debo de esperar en ti, Señor.
confiando en que lo que prometiste lo harás. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que se conectaron y que oyeron la palabra. Infúndeles aliento, gozo. Háblales a su corazón de que lo que estamos haciendo no es en balde, Señor. Hay muchas almas que todavía no te conocen. Tenemos que trabajar para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas la obra que comenzaste en nuestras vidas y la termines, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Voy a desconectarme de Facebook, hermanos. La pastora viene con ustedes para